Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada Mirna Roth y en esta oportunidad vamos a compartir el tema familia, sociedad, concepciones de las familias y teoría de las familias. La familia se nos presenta en el curso de la historia como una institución que reviste múltiples aspectos desde sus orígenes, que en lo sucesivo le permite organizarse de otra manera por la presencia y presión de nuevas ideas y necesidades. Fíjense que en esto nos dice o nos nombra a la familia como una institución que le permite al ser humano, a la persona, organizarse y de ese modo trascender y permanecer, digamos. Según la definición que nos dice la Declaración de los Derechos Humanos, define a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos. Tenemos los vínculos de afinidad y los vínculos de consanguinidad. Podemos ver cómo las familias fueron evolucionando y cambiando a través del tiempo, hasta constituir, digamos, lo que es hoy en sí una familia, que de hecho es algo que continuamente está en evolución, en cambio, en movimiento. Nosotros podemos ver que si bien hay periodos en los que definimos o tenemos un modelo o un ideal de familia, es algo que constantemente está cambiando. Fíjense, por ejemplo, acá nombra algunas características según cómo fue evolucionando lo que es la familia o el grupo familiar. Por ejemplo, en la prehistoria la familia no existía, los miembros de los grupos se alternaban de pareja sin ningún tipo de criterio. Las familias las formaban también parientes y allegados, a esto lo conformaban como familias extensas. Y de todos estos, digamos, de este tipo de organización nacieron las primeras aldeas. Avanzando en el tiempo, en Grecia surge la necesidad de tener muchos hijos y de la mano con esto aparece lo que es la mortalidad infantil. ¿Sí? Las condiciones no estaban dadas para la crianza y el nacimiento de esos niños, pero aún así se tenía en cuenta que cada familia debía tener muchos hijos. En este momento la madre es la encargada de la educación en las casas. Aparecen los matrimonios por conveniencia, que generalmente esto estaba vinculado a las familias de mayor poder adquisitivo. Y más adelante aparecen los matrimonios, digamos, convencionales, donde estaban dados por el amor y el respeto. En Roma vivían bajo la autoridad del padre, que era la cabeza de la familia. El padre de familia podía incluso dar muerte o vender a cualquiera de sus miembros. Era la autoridad total y máxima del grupo familiar. Y la educación femenina estaba, era prudentemente liberal, dice. O sea, había determinadas cosas que sí podían acceder las mujeres como parte de su educación y de su formación, pero era muy limitada a lo que el padre de familia o el jefe de la familia podía disponer o pretender de esa mujer dentro del grupo familiar. Más adelante, en la Edad Media, aparece la estructura familiar compuesta por parientes y allegados. Cuando una mujer se casaba, se sometía al poder del marido. Así que esto continúa un poco lo que era la tendencia que surgía desde Roma. A partir de la Edad Moderna, podemos ver el cambio en la idea de familias. Aquí aparece la educación y la responsabilidad de los hijos pasan a formar parte o a ser parte del primer plano en una familia. Se concibe el hogar como un lugar de descanso y siguen instaladas, digamos, las ideas machistas en cuanto a que el hombre era el jefe de la familia y quien tomaba las decisiones dentro de un grupo familiar. Más adelante, en la época o en la edad contemporánea, podemos hablar de o ver, digamos, cómo se incrementa la responsabilidad sobre los hijos. ¿Sí? Cada vez hay mayor, digamos, intención de que los hijos aprendan o tomen ciertas actitudes o responsabilidades
y poder lograr así, digamos, distintos objetivos en la vida que antes por ahí no eran tan importantes. Antes los hijos eran parte de una necesidad, ya sea por trabajo o por cuestiones bélicas, y no así para continuar, digamos, el legado de una familia. Aparece la disminución de las familias numerosas. Acá en la edad contemporánea, o en esta época, digamos, contemporánea, ya no se prioriza el número en cantidad de hijos, sino más bien menos hijos, pero con mayores posibilidades de salir adelante en otras cuestiones en la vida. Y aparece la mayor libertad de la mujer, ¿sí? Que es algo que está muy en auge, inclusive hasta hoy en día, cada vez más, pero aparece, esto ya lo podemos ver desde la concepción, desde lo que son las familias. Y obviamente aparece el control sobre el número de hijos, que acá es donde hablamos del control prenatal, ¿sí? Donde los hijos son planificados, una familia es planificada y no necesariamente pasaba por una decisión del hombre o del jefe de familia, sino hoy en día ya es algo que decide más bien la mujer o se lo decide en pareja. Desde el punto de vista sociológico, dice, se están produciendo importantes cambios en las familias donde podemos ver tres tendencias. Se puede ver una reducción de la familia extensa y el predominio de la familia nuclear, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los niños y el reconocimiento de las libertades sexuales. Estos tres puntos son determinantes a nivel sociológico o desde el punto de vista social. Si tenemos que hablar de modelos y teorías, existen dentro de lo que es la enfermería, ustedes sabrán, distintos modelos en los cuales basamos nuestra profesión. Dentro de esos modelos yo adopté para este tema el modelo de la adaptación de Calixta Roy. Calixta Roy habla de la adaptación en todos los niveles y me parece que en la época y en el momento en el que estamos viviendo, las familias sufren o están en constante cambio, como lo dije al principio, y más apropiado me pareció en este momento es la adaptación. El ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de adaptarse a cada situación, a cada circunstancia, entonces adopté este modelo para este tema. Lo que no quita que ustedes también lo puedan asociar con otros modelos y teorías que les parezcan, que de hecho siempre en cada uno pueda haber algo que nos relacione con los que son las familias y la sociedad. Fíjense, Calixta Roy habla de el nivel de adaptación representa la condición de los procesos de la vida descritos en tres niveles. Tenemos en un nivel integrado, en el nivel compensatorio y en el nivel comprometido. El nivel de adaptación de una persona es un punto que cambia constantemente y está compuesto por estímulos. Esos estímulos pueden ser focales, ¿sí? Que parten de cada uno, contextuales, ¿sí? Que son los que parten desde el entorno o del contexto en el que está inserta cada familia, y residuales, ¿sí? Lo que traemos como parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura y los vamos, digamos, manteniendo, conservando y también transformándolos de acuerdo a la manera de pensar de cada familia y de cómo cada familia se va constituyendo, ¿sí? Sabemos que una familia se unen dos personas que traen cada una con su carga emocional y con su cultura y con su historia, y que una vez que se forma una familia, parte de esas dos culturas se unen para formar una nueva. Entonces esa historia o ese cambio constante de manera residual o ese estímulo residual es lo que nos permite formar después una concepción nueva de la familia o una familia nueva. Por eso es que por ahí surgen eso de decir cada familia es un mundo, porque más allá de que yo tenga una creencia o un tipo de cultura o de vivencia, al momento de unirme con otra persona, probablemente esa haga transformar lo que cada uno trae como historia y como carga social, para formar así un modelo nuevo de familia. Dentro de los tipos de familias podemos ver la existencia de la familia tradicional extensa, ¿sí? Que está formada por la madre, padre, abuelos, tíos, primos, sobrinos. Generalmente es una familia, cuando hablamos de familia extensa, hablamos de más de 2 hijos, por lo tanto después pasan a ser familias numerosas. Tenemos la familia nuclear,
¿sí? Donde solamente está constituida por madre, padre e hijos, tiende a ser una familia pequeña. Tenemos la familia monoparental, donde está constituida solamente por uno de los padres, sea el padre y sus hijos o la madre y sus hijos. Tenemos las familias ensambladas o reconstruidas, donde se forman parejas que han tenido hijos con parejas anteriores, por lo tanto, al unirse, probablemente tengan hijos propios con esta nueva pareja, y eso lo hablamos o lo nombramos como una familia ensamblada. Hoy en día es algo muy común, ustedes seguramente no es ajeno a su conocimiento, pero es común ver una familia ensamblada hoy en día. Después tenemos las familias homoparentales, ¿sí? Donde están formadas por dos madres o una pareja femenina o una pareja masculina. Y también existen otros tipos de familias que se van formando según cada digamos, situación o cada contexto. Bueno, acá en esta solamente define un poco lo que recién les dimos. Está formada la familia nuclear, la familia extensa, la familia monoparental, la familia homoparental, las familias de padres separados, que acá las nombra, por ejemplo, ¿sí? Donde comparten la crianza de los hijos, pero viven separados, o sea, es una pareja separada, pero aún así comparten la crianza de los hijos y las responsabilidades que a cada uno les compete sobre ellos. Y bueno, y las familias ensambladas, que es lo que recién les terminé de nombrar. Bueno, y cuando vemos el ciclo evolutivo de las familias, podemos representarlos en este gráfico, donde primero la persona o el individuo, de ser solo, soltero, independiente, se enamora o consigue su pareja para formar su pareja, forman una familia, tienen hijos, esos hijos luego crecen, pasan a la adolescencia, luego vuelve esa pareja a estar sola en un ciclo continuo, ¿sí? Porque los hijos se alejan. En este momento es donde los hijos pasan a estar en el primer punto, donde son individuos independientes en busca de pareja, y esta pareja pasa a estar sola nuevamente como una pareja adulta hasta convertirse en ancianos y culmina el ciclo de su vida, digamos. Las funciones de la familia. Dentro de las funciones de las familias tenemos la función biológica, que es donde se satisface el deseo sexual de la pareja, la función educativa, donde se socializa a los niños tempranamente, la función económica, se satisfacen las necesidades básicas, también está la función solidaria, donde se desarrolla el afecto que permite valorar el socorro mutuo, o sea, la ayuda que existe entre cada uno de los miembros de la familia, y la función protectora, ¿sí? Donde se da seguridad y cuidado. Bueno, pero como sabemos, también las familias no están exentas de las crisis, ¿sí? Tenemos crisis que afectan a las familias. Dentro de esas crisis tenemos crisis que son previsibles y crisis que son imprevisibles. Dentro de las previsibles podemos hablar sobre crisis de desarrollo, de transición, de desvalidamiento y de crisis estructurales, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo es en cuanto al desarrollo de las familias o de alguno de los miembros de la familia. Cuando existe la transición en alguna familia, por ejemplo, de separación o de ensamblar una familia. El desvalidamiento, cuando hay alguien o alguna persona que no tiene la capacidad para valerse por sí mismo, entonces esto provoca crisis dentro de los grupos familiares. Y las crisis estructurales, que es cuando aparecen las separaciones dentro de una familia. Ya sea la separación de los padres en sí o la separación de los hijos, cuando los hijos se apartan o se separan de la familia por cuestiones propias de la vida, pero que generan en sí una crisis a nivel estructural. Y las que son imprevisibles, podemos nombrar, por ejemplo, algún tipo de accidente o catástrofe que pueda ocurrir donde ponga en crisis a la familia en sí. Y después aparecen las crisis que son imprevisibles dentro de un grupo familiar, donde pueden aparecer cualquier tipo de problema, ya sea a nivel de salud, a nivel económico, algún tipo de, digamos, de decisión imprevista que pueda alterar o digamos, someter a esas familias a una crisis familiar a nivel PAL o de núcleo familiar.
En estas crisis imprevisibles pueden aparecer, o sea, son diversos los tipos de problemas que pueden surgir y por supuesto que está en cada familia cómo los afronta y cómo los va transformando o digamos, transitando ese momento de crisis. En general, lo más común es ver una crisis de salud, o sea, cuando alguno de los miembros atraviesa una situación de salud complicada, algún tipo de accidente que también afecte la salud, por ende la economía y la rutina que tiene cada familia, las mudanzas, por ejemplo, o sea, los cambios de lugares donde tienen que vivir también afectan la composición o la estructura de esa familia. Las crisis económicas que hoy en día están muy en auge, son todas crisis que pueden llegar a ser, o que son, mejor dicho, imprevisibles, y que cada familia se va adaptando en el momento que les toque atravesar como puede y según las herramientas que cada uno tenga. Y la pregunta sería, ¿qué hacemos ante las crisis? ¿Sí? Tenemos la percepción de la realidad, que para cada miembro de la familia va a ser diferente. Tenemos que ir en busca de ayuda y encontrar esa ayuda o ese apoyo que necesita la familia y poner en marcha las propias capacidades. Para hacer frente a los distintos tipos de crisis que aparecen, existen planes y programas de atención. Estos planes y programas están divididos en 3 niveles, ¿sí? Que son los 3 niveles de atención: nivel primario, secundario y terciario. En un primer nivel tenemos las intervenciones preventivas, ¿sí? Todo lo que podemos hacer para evitar que aparezca una crisis en esa familia. En el segundo nivel tenemos las intervenciones educativas y asistenciales, donde obviamente la crisis ya apareció, pero todavía, digamos, estamos a tiempo inclusive de hacer acciones educativas. Y en el nivel 3 tenemos las intervenciones con servicios alternativos, ¿sí? Donde la crisis ya está instalada y se deben utilizar y emplear todos los recursos que tengamos disponibles a nuestro alcance. Por ejemplo, en el nivel 1 y 2 tenemos intervenciones preventivas. Dice, su objetivo es el apoyo y la protección de las familias en general. En el nivel 2, educativas y asistenciales, dirigidas a las familias que, sin encontrarse en situaciones de crisis, tienen necesidades especiales. Y en el nivel 3 es donde aparecen los programas destinados, digamos, directamente a solucionar algún tipo de problema o crisis que afrente cada familia. Dentro de esos programas tenemos, por ejemplo, programas de educación familiar, programas de atención a las familias en condiciones desfavorables, apoyos a las familias carenciadas, orientación y mediación familiar cuando hay situaciones de crisis en las relaciones, apoyos a familias donde hay violencia familiar, programas que tienen que ver con la relación de pareja, relaciones entre padres e hijos, condiciones laborales, familias con miembros con discapacidad. Acá en este gráfico seguramente faltan muchos programas, por ejemplo, los que tienen que ver con adicciones, los que tienen que ver con rehabilitaciones. Existen diversos programas que están al alcance de las familias y según la necesidad que cada familia atraviese. Por ahí depende un poco de nosotros, del sistema de salud y del sistema sobre todo de asistencia a las personas, de hacer llegar estos servicios a cada una de las familias. Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, que precisan del compromiso de trabajar en educación, familia, de forma conjunta. El objetivo principal de este compromiso es ayudar a mejorar la calidad de atención, enseñar y prevenir fracasos sociales, educativos y familiares, y a los padres a tomar conciencia de su rol en la educación de sus hijos. Puede ser la familia, salud y educación ante. En primer lugar, aliarse y emprender juntos un cambio que les permita crear una nueva concepción donde el niño debe aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir. ¿Cómo es posible alcanzar esta meta? En principio, a través de la participación real y efectiva de la familia. Las familias deben involucrarse y deben participar de los distintos programas de acción en cuanto
a la ayuda que existe, digamos, a través de la comunicación y a través de la formación profesional. Sin una buena comunicación dentro de los grupos familiares y dentro de los grupos de ayuda en los distintos espacios, digamos, hacia las familias, es imposible llegar a una solución. Y después, obviamente, la formación profesional, que tiene que ver y tiene que ser participativa y tiene que ser multidisciplinar también. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a conocer y a desarrollar sus derechos y deberes como especie humana. Bueno, hasta acá es el desarrollo de la clase. Les dejo la bibliografía que se utilizó, el libro de Rieder, Introducción a la Enfermería Comunitaria, y el libro de los modelos y teorías de enfermería. Por supuesto que ustedes tienen o pueden, digamos, utilizar la bibliografía que esté a su alcance. En la materia comunitaria seguramente habrán tocado el tema de familias y probablemente tengan otro material que les puede ser útil para esta clase, así que están en la libertad, digamos, de usar el material bibliográfico que ustedes tengan a su disposición. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Los dejo, me despido de ustedes. Nos estamos encontrando en la próxima clase.